Y hoy en día trabajo en Studiplan, es una empresa dedicada a tecnología desde sus comienzos, en 1991, o sea que ya llevamos más de 25 años, y en todo este tiempo pues hemos ido vendiendo distintas cosas, por supuesto, ¿no? O sea que empezamos vendiendo la Sound Blaster en los ordenadores que no tenían multimedia, y mi primer trabajo fue ir con una furgoneta por todo Madrid instalando las tarjetas de Sound Blaster y los altavoces y los lectores de CD en 2000 y pico, pues ordenadores que se habían repartido en ese momento, ¿no? Ya ha llovido bastante desde entonces, ¿no? Luego estuvimos trabajando casi 10 años en un dispositivo que se colocaba en la esquina de una pizarra pasiva, la convertía en interactiva con el famoso eBeam, a lo mejor os suena. Vendimos más de 30.000 unidades. Y hoy en día lo que nos ocupa, y bueno, pues son los vaivenes de la tecnología, pues nos hemos centrado en impresoras 3D. He traído dos que están arriba, que en el descanso pues encantado en atenderos, y espero que una pieza que hemos lanzado pues esté correctamente terminado, ¿no? La empresa es taiwanesa, se llama XYZ Printing, son 68.000 empleados, o sea que realmente estamos hablando de un monstruo. Trabajan para otras empresas, o sea, es decir, las impresoras de HP salen de ahí. Incluso pues tienen como 26 divisiones distintas, hacen piezas de automóvil, electrónica, robótica, y bueno, pues ya hace 4 años decidieron meterse en el mundo de la impresión 3D de bajo coste. ¿Sí? Aquí tengo que ir a este. Entonces, bueno, pues hemos reiniciarse, ¿no? Más tarde. Bueno, la tecnología, hay distintas tecnologías para imprimir objetos en 3D, y el más económico es el de fabricación por fusión de filamento. Luego lo veremos un poco más en detalle. O sea que realmente todas las piezas nos lo construyen por capas horizontales, empezando por abajo y acabando por arriba. Y bueno, pues lo que hace que sea realmente interesante en educación es que los productos han llegado, son fiables y se pueden integrar de forma transversal en distintas asignaturas. O sea que es una tecnología que ha venido para quedarse. Unos datos indicativos para que veáis un poco del volumen de esta industria. XYZ Printing es este tramo aquí en azul, pues en el 2015 ya teníamos el 20% de la cuota de mercado a nivel mundial, y en dinero pues hay unas previsiones hasta el 2020 de 14.000 millones de dólares de inversión. En el 2016 ya se vendieron 270.000 máquinas, o sea que en Europa, pues países como Reino Unido, hay una media de 3 impresoras 3D por centro, o sea que España va un poquitín más rezagado, pero por ejemplo Alemania, que tiene una media de 4 impresoras 3D por centro, ¿no? Y entonces compran pues una pequeñita, una mediana y a lo mejor una grande, y para distintos objetivos pues los van utilizando a diario, ¿no? En el 2020 se multiplicará por 4 el volumen de esta industria, y por su consiguiente pues hay distintos fabricantes trabajando en el sector, ¿no? 3D Systems es una empresa americana, MD3 es otra americana, Ultimaker es americana, Stratasys, que era el que tenía la patente, es americana. Y aquí hay un dato interesante, que es otros, que son estos de aquí, pues en cada país hay algún fabricante local que de alguna manera pues se ha posicionado muy bien en ese país. En España, por ejemplo, es BQ, que le ha ido bastante bien, pues fabricando pues una impresora con componentes procedentes de distintos fabricantes internacionales, y los ensamblan aquí y los venden a bastante buen precio, ¿no? Bueno, el mundo está cambiando, ¿no? La tecnología aditiva, o sea, que suene aditiva por capas, o fabricación con filamento fundido, FFF, que es lo que se escucha mucho, pues se ha popularizado porque ha terminado la patente de Stratasys. O sea, que Stratasys era una empresa americana que tenía la patente durante 25 años, nadie podía hacer algo parecido,
y se ha terminado pues un poco la exclusiva, ¿no? Entonces ahora aparece pues un montón de fabricantes, incluso como la nuestra, pues que desarrollan un extrusor que es como un microondas que funde el filamento y se mueve y nos construye los objetos por capas horizontales. Una impresora de 3D de calidad profesional hace poquito, pues en el 2010 por ejemplo, costaba 30.000 euros. Y entonces eso estaba reservado a una industria muy concreta, vamos, ni pensar en vender esto en educación. A lo mejor algún centro de formación profesional que pidiera un presupuesto específico a la consejería, pero que nada más, ¿no? Pues hoy en día, y tengo una arriba, ya hay impresoras 3D de 300 euros. Con XYZ Printing aparece la primera impresora 3D en el mercado de consumo. Pues hemos estado vendiendo en Toys R Us en la campaña de Navidad, para que os hagáis un poco idea de dónde pretendemos llegar, ¿no? Y la empresa que está detrás, que es el grupo Kingpo de Taiwán, pues fabrica impresoras de sobremesa y en apenas 3 años pues se ha posicionado bastante bien y está creciendo en modelos hacia abajo. En junio presentamos otra más pequeña todavía y más barata, y hacia arriba. O sea que estamos empezando a trabajar en impresoras de inyección, impresoras 3D para dentistas, para odontología, y en fin, pues se va ampliando un poco el uso en distintos sectores. Y para nosotros hay una generación nueva que es la Maker. No es la Digital Maker, sino que ya tenemos una generación que puede descargar cosas de Internet, puede crear cosas, mandarlas a la impresora y crearlas. Por ejemplo, en lo que hemos visto del juego anterior, pues las fichas las podríamos imprimir en una impresora 3D y le añadiríamos una actividad adicional a los niños para que ellos mismos se sintieran aún más partícipe del diseño del juego, ¿no? Por poneros un ejemplo. La impresión 3D, bueno, pues hemos hablado de que el sistema más económico es el FFF, que es fabricación con filamento fundido. Ese extrusor que funde es como la lámpara de un proyector, que casca. Y entonces, bueno, pues realmente, ¿por qué? Porque lleva un filamento dentro que está calentando el extrusor a 200 grados, pues ese filamento, pues de tanto calentarse y enfriarse y calentarse y enfriarse, pues llega un momento donde llega el día en que dice, ya no quiero calentar más, y se parte. Bueno, pues eso hasta hace poco era un problema con las impresoras 3D, y entonces nosotros lo hemos resuelto creando extrusores modulares, o sea que con simplemente darle a un botón, clac, clac, ya lo tengo en la mano, compro otro, clac, clac, y ya lo tengo puesto. Entonces, uno de los inconvenientes más quizá alarmantes de que la impresora pues deja de funcionar o deja de calentar el extrusor y hay que mandar todo al taller, se ha terminado. Y esto es una patente de XYZ, aunque hay otros fabricantes que ya lo están imitando y que es lógico que el elemento más delicado sea muy fácil de quitar y sustituir. Un extrusor nuestro pues se compra por 75 euros. Y luego otra cosa que me preguntan mucho es, bueno, pues ¿y el filamento, la materia prima, esto de dónde sale? Pues trabajamos con 2 tipos de plástico, ahora lo veremos a continuación. Uno es el ABS, que es un derivado del petróleo, y otro es PLA, que viene que es un elemento biodegradable, que es un derivado de la caña de azúcar y del maíz. Y este PLA pues viene en una bobina, y esta bobina pues se compra, y ¿cuánto cuesta? Pues sobre unos 25 a 30 euros el kilo. ¿Y cuánto me cuesta hacer una pieza? Bueno, pues divides lo que pesa la pieza entre el kilo de filamento y nos sale que una pieza de 10 gramos pues sale a medio euro, incluyendo el gasto de electricidad. O sea que no estamos hablando realmente de que cada pieza nos vale 40 euros y que sea algo astronómico y fuera al alcance de un presupuesto de un centro. La tecnología de impresión se ha ido popularizando. O sea, en estos 4 años que llevo yo vendiendo impresoras 3D, pues los precios han bajado, son fácilmente combinables con otras actividades de robótica, o sea que empezamos a ver que se puede imprimir la carcasa de un coche o de un robot que sigue una línea
y incluso toda la estructura pues, de ese robot lo podemos imprimir nosotros. Hasta hace poco los elementos de robótica venían en un kit que había que montarlo, ahora vienen en un pendrive para que lo imprimas las piezas. Arriba tengo pues, incluso un dron que es un proyecto muy interesante para diseñar las piezas, imprimirlas y luego el dron vuela y todo. O sea que, luego no digo si se estampa contra las paredes o el techo cuando lo coge un alumno poco experto, pero por lo menos vuela. Facilidad de uso, empezamos a tener software cada vez más intuitivo, o sea que antes era programas más complejos, incluso teníamos que saber a qué temperatura fundía el filamento, pues ya no, ya todos esos son datos automáticos que lo transmite la misma bobina del filamento a la máquina, ¿no? Luego tenemos objetos a descargar y a imprimir, pues ya hay más de 150.000 objetos en 3D en Internet. El otro día yo quería comprar una máquina de hacer sushi y dije, voy a mirar si existe una máquina de hacer sushi en Internet, y lo había. Y entonces me he impreso la máquina en casa. O, por ejemplo, imaginaros pues un cumpleaños, queremos todas las cucharillas personalizadas para cada niño. Pues eso ya podemos empezar a imprimir cosas totalmente personales. O en el baño, que cada uno tenga su soporte para el cepillo de dientes, con su nombre. O sea, podemos empezar a imaginar cosas útiles domésticos que podríamos imprimir perfectamente con la impresora 3D, ¿no? Y fácilmente integrable en la enseñanza por pues, la transversalidad que ofrece en distintas asignaturas, ¿no? Por ejemplo, la aplicación más sencilla para nosotros es hablar con los profesores de tecnología, pues de tercero o cuarto de la ESO, donde están haciendo algún proyecto de robótica, e integrar la impresora 3D como parte de ese proyecto. Y luego tenemos pues, un montón de empresas que son academias de actividades extraescolares, que están ocupando un hueco a continuación de terminar las clases y que están dando robótica, y nosotros detrás pues les estamos apoyando con todo el tema de impresoras 3D para integrarlo en sus actividades. La tecnología antes se llamaba FDM, el Fused Deposition Modeling, y hoy en día se ha popularizado como FFF, fabricación con filamento fundido. Nosotros, por precio, utilizamos la técnica de utilizar bobinas de filamento de termoplástico, y es un hilo de filamento en termoplástico que se introduce en la boquilla de un extrusor, que lo funde entre 180 y 220 grados y sale en la parte inferior líquido, pero como se está moviendo en este sentido y la base me está moviéndose en este sentido y luego tengo este otro sentido, pues ya tengo el plano X, Y, Z, y entonces me va construyendo el objeto desde cero. La bobina de filamento, como os decía, pues puede ser el PLA, que es el Polylactic Acid, que en español es ácido poliláctico, o el ABS, que es, no me lo aprenderé nunca esta palabra, acrilonitrilo butadieno estireno, que esto es un termoplástico derivado del petróleo, pero funde a una temperatura mayor, pero nos da mayor resistencia a la hora de imprimir piezas. Y entonces, si queremos hacer una pieza o varias piezas que tienen un engranaje o va a estar sometido a un esfuerzo mecánico, pues quizá mejor el ABS que el PLA. Aunque también hay que decir que los fabricantes de PLA están fabricando plásticos de PLA cada vez más rígidos. Entonces tenemos el 3D 850 que empieza a tener características parecidas al ABS. La gran diferencia entre una y otra es que el ABS necesita que la cama o la plataforma de impresión esté caliente, a 80 grados. ¿Por qué? Porque se enfría muy rápidamente, y al enfriarse rápidamente se cuartea. Entonces necesita más calor para que tarde más en enfriarse. Mientras que el PLA es más lento de enfriamiento, y entonces la cama o la plataforma de impresión puede estar en frío.
Quedaos con este concepto porque muchas veces pensáis, vamos a comprar una impresora para imprimir en ABS y luego resulta que no se calienta la base, la cama, y pues eso no va a imprimir en ABS ni de broma, ¿no? Bueno, pues por supuesto los filamentos hay un montón de colores y según más colores más divertido. Lo que están haciendo los fabricantes locales es trabajar, en vez de una bobina de kilo, pues ya podemos comprar una bobina de 250 gramos. Entonces podemos comprar más bobinas en distintos colores y hacerlo, quizá hacer los trabajos en colores diversos. Bueno, y por supuesto podemos imprimir en más materiales, o sea que empezamos a poder imprimir en imitación madera, imitación bronce. Tenemos ahí hasta impresoras 3D de gran formato que están imprimiendo casas. No sé si lo habéis visto por las noticias. Nosotros tenemos una que imprime comida, o sea que realmente tenemos 3 vainas donde se mete pasta de comida y puedo imprimir, lo hablábamos antes cuando tomamos un café, pues que ya en la parte de arriba del café ya puedo imprimir con el polvo de cacao la cara de alguien. Entonces hay hasta cafeterías donde entras, te hacen una foto y ya aparece el café con tu foto impreso en la parte superior, ¿no? O la de comida que tenemos aquí en España, lo hemos repartido, lo hemos distribuido en distintos restaurantes a ver qué hacían con ella, lo que hacen es poner la firma en salsa o en postres, pues con el topping para que tenga un toque personalizado, ¿no? O sea que hay que dejar volar la imaginación con todas estas herramientas, ¿no? Por supuesto, este es el que os decía, el PLA 3D 850. Este es muy interesante porque con una impresora de PLA, que son las más baratitas, ya podemos empezar a trabajar haciendo piezas parecidas al ABS. Entonces el concepto ya lo he explicado, pero aquí tenéis un gráfico muy ilustrativo. Aquí tenemos la bobina de filamento, tenemos un motorcito que lo va empujando, pasa por el extrusor, que es como el microondas. Aquí tenemos un elemento que lo calienta a 200 grados y tenemos una boquilla de salida en 0,3 o 0,4 milímetros y aquí tenemos la pieza y nos va imprimiendo horizontalmente pieza por pieza. Entonces, según menos altura de capa, quedaos también con ese concepto, altura de capa es la altura en la cual se mueve cada vez, estamos aquí, pues según menor sea la altura de capa, mayor resolución va a tener el objeto que tenemos. Entonces, algo que trabaja en 0,1 milímetros de altura de capa significa que tenemos bastante buena precisión, ¿no? Si estuviera trabajando en 0,025 milímetros, mejor todavía. Entonces, pues la altura de capa es lo que nos define la calidad con que puede imprimir esa impresora 3D. Esta es otra tecnología distinta. La anterior podemos llegar hasta 0,1 milímetros de altura de capa, y esta tecnología, que se trata de un rayo láser por ultravioleta que impacta sobre una combinación de espejos, y entonces pues aquí arriba tenemos una cubeta con resina fotosensible y va dejando sólido la capa en la que está trabajando. Y luego el eje Z pues sube un poquito y entonces trabaja en la capa siguiente, en la capa siguiente, en la capa siguiente. Pues esto se llama SLA, tecnología SLA, y la tecnología SLA son las iniciales de aparato estereolitográfico. Bastante más caro, aquí ya estamos hablando de un producto de unos 2.000 euros, pero este sí que llega a 0,025 milímetros de altura de capa. ¿Esto dónde se vende? Pues, por ejemplo, diseñadores de joyas o gente que está diseñando piezas que son muy pequeñas y busca mucha precisión. O nuestros famosos dentistas que van a estar trabajando con algo parecido dentro de poco con un producto dirigido a ese mercado. Bueno, aplicaciones. Todo el mundo dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Y cómo lo utilizo? Bueno, pues por supuesto hay un mundo de posibilidades, ¿no? Solamente la idea de poder poner en práctica ideas, diseñarlos
mandarlos a la impresora y luego utilizarlos, pues yo lo veo muy interesante para cualquier perfil de edad. Están en todos los niveles de educación. Esto fue pues un mini congreso de la Universidad de Valladolid, donde estuvimos el año pasado, de sponsor. Luego tenemos proyectos en primaria, tenemos proyectos en secundaria. En Madrid tenemos el proyecto de los drones. O sea que desde la idea al diseño de un prototipo, pues el límite lo pone la imaginación de cada uno, ¿no? Bueno, en centros docentes, bueno, pues, ¿qué es lo que recomendamos? Pues varias cosas. Uno, recomendamos trabajar con impresoras cerradas. Siempre hay un dedo curioso que se quiere meter donde no le llaman y se puede llevar un quemazo a 200 grados. Desde luego no va a meter el dedo una segunda vez. Pero antes todas las impresoras pues venían un poco en plan esqueleto, pero ya los cuatro concursos que han salido en España, todos han pedido máquina cerrada, de forma que se puede cerrar con una tapa. Incluso a veces nos piden que nos pongamos una llave para que luego nadie meta la mano ahí. Precisión intermedia, vosotros necesitáis ir a 0,025 milímetros de altura de capa. No, pues con tecnología aditiva y con 0,1 milímetros de altura de capa, más que suficiente, pues es precisión intermedia y con un coste muy razonable. Compatibles PLA y ABS, pues yo diría que cada vez menos, porque el PLA empieza a tener propiedades parecidas al ABS, y luego sí recomiendo tener más de una impresora, porque si tienen una limitación, que todo hay que decirlo, es que trabajan muy despacio. Trabajan el doble de rápido que hace 2 años, pero aún así hace una capa y va, y el extrusor va y viene, y va y viene, y cuando subís arriba y veis el castillo que hemos impreso, pues ha tardado 9 horas en imprimirse. O sea que hay que contar con ello y saber que son relativamente lentas en producir lo que queremos imprimir. De ahí que a lo mejor es interesante tener más de una impresora para imprimir en distintos colores o hacer varias cosas a la vez. Motivación del alumnado, bueno, pues pueden trabajar directamente en aplicaciones 3D. Todas nuestras máquinas traen un software de diseño 3D, o sea, no hay que descargarse nada más. Y está dirigido al mundo escolar, de forma que es muy sencillo de manejar y pueden crear sus objetos desde cero en una aplicación 3D. Se exporta a un formato que se llama STL, que es el estándar para todas las impresoras 3D, y ya podrían imprimir sus piezas, ¿no? Luego, más fácil todavía, pues es descargar objetos ya creados. Habíamos hablado de 150.000 objetos ya creados en Thingiverse o en la propia galería de XYZ, o poner objetos.stl en Google, os sale una veintena de páginas con miles de cosas. Y es simplemente descargarlo, lanzarlo a la impresora, decidir a qué tamaño lo queremos imprimir y a imprimir. Podemos diseñar e imprimir creaciones propias, y quizá una de las aplicaciones que he visto más divertidas últimamente, que no es nuestra, es que un niño haga un dibujo, lo pone delante de la cámara del portátil, lo captura y el mismo programa, ¡pum!, le da volumen. Y entonces lo mandas a la impresora y si ha dibujado pues un pez, pues ese pez ya lo imprime y ya lo tenemos impreso en 3D. Tiene un exitazo tremendo. Es una aplicación que creo que vale 49 euros. Nosotros lo estamos regalando con las impresoras grandes, ¿no? Pero que para que os hagáis idea de que podemos convertir cosas de 2D en 3D y lanzarlas a la impresora en minutos, ¿no? Bueno, ejemplos, pues en temas de biología, pues ya podemos imprimir órganos, huesos, podemos hacer hasta esqueletos. Hemos vendido hasta en hospitales, donde realmente en traumatología, pues si llega un accidentado, le hacen un TAC. Pues el TAC es una imagen en 3D. Eso se puede exportar al formato STL.
Si lo podemos exportar a STL, lo podemos imprimir por la impresora. Si lo podemos imprimir, pues entonces los mismos cirujanos se pueden reunir y ver cómo van a arreglar ese hueso roto y reducen tiempos de quirófano, que es lo más caro. O sea que hay aplicaciones de impresoras 3D incluso en el mundo hospitalario. Geografía. Claro, yo puedo imprimir, pues por ejemplo, toda España por comunidades autónomas, pero en volumen. Y entonces ya tengo un puzzle en 3D. Y son los mismos alumnos los que lo pueden imprimir. O sea que empieza a haber juegos hechos por ellos mismos. Y eso les ayuda, eso le genera la motivación, la pasión, que luego decir, no, es que yo he participado en el diseño de eso mismo, ¿no? Historia. Bueno, pues podemos imprimir edificios emblemáticos y si hemos impreso a su vez todos los países del mundo, pues luego tienen que colocar esos edificios en cada país. Pues ya tenemos una mezcla de historia y geografía, ubicación, diseño, todo a la vez. O sea que se abre un mundo de posibilidades que luego pues es cuestión luego de buscar la aplicación, ¿no? En proyectos tenemos proyectos de tecnología. En Cataluña han diseñado un robot y llega un pendrive con las piezas del robot, la electrónica, y entonces los centros están imprimiendo las piezas y los alumnos montando la electrónica con un robot que luego se programa en Arduino, en Scratch for Arduino, y ya tienen un proyecto de principio a fin con todas sus consecuencias, ¿no? Dentro de la asignatura de tecnología. Y bueno, pues la gama de productos, es que aquí pues más que nada es interesante que veáis que tenemos desde un producto dirigido al mercado doméstico hasta la Nobel 1.0 de tecnología estereolitográfico. Tenemos algunos productos de robótica en el cual pues tenemos brazos robóticos, tenemos el dron y tenemos hasta un humanoide con 18 niveles de libertad, o sea que si se cae se levanta solo y bueno, pues esto también viene en kit y le podemos personalizar, le podemos turnear, podemos quitar la cabeza y poner algo impreso por la impresora 3D y ponerle Papá Noel si nos hace falta, ¿no? Y este además se convierte en araña, o sea, tenemos un exópodo que se mueve y que realmente se puede turnear con distintos corazas que le podemos imprimir, ¿no? Aquí tenéis la página web y encantado en haceros llegar esta misma presentación. Si os viene bien, me mandáis un correo a stephen@studiplan.es o ahora mismo os puedo pasar el archivo. Y para terminar, pues nada, que es la creatividad, el mundo maker, el digital maker, como veíamos antes, pues yo creo que es un poco la tendencia del futuro. Y nada más. Muchas gracias.